y vamos a compartir eh, el documento. Este, Vamos a hablar hoy de un tema muy, un tema bastante importante que tiene que ver con eh, los vínculos de la geopolítica con otras ciencias. Voy a explicar en el video que yo mandé, hay algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con esta misma clase, que lo que uno manda en los videos, pues en el video es casi igual, lo único que en la clase uno se extiende y explica mejor porque está sincronizado con el estudiante. Entonces aquí vamos a ver lo que es el vínculo de la geopolítica con otras ciencias sociales y la interacción que tiene esta ciencia con otras ramas. Entre las más importantes tenemos la economía, la sociología y la historia. Pero hay otras ciencias que son importantes para la geopolítica, ¿verdad? Son importantes, pero las más relevantes que hay una directa conexión entre una y la otra es la economía, la sociología y la historia. Entre esas otras ciencias que aparecen ahí en conexión, en vínculo con la geopolítica, está la diplomacia, el derecho, las ramas del derecho, hay cantidad de ciencias. La antropología, ¿verdad? La demografía, hasta podemos decir que la medicina. Podemos decir que la medicina, pero bueno, ahí está por ver de qué manera se relaciona la geopolítica con otras ciencias. Yo ya explicaba en la clase pasada el concepto de la geopolítica y no me voy a regresar mucho a ese término porque ya lo dejé bien claro en la clase pasada a qué se refiere la geopolítica y las otras disciplinas y quiénes inventaron ese término. Todo eso lo dije en la clase pasada y ahí está grabada la clase. Ahí la van a encontrar en la plataforma, la clase grabada. En este sentido, tenemos el tema vínculo de la geopolítica con otras ciencias sociales. Vamos a destacar cuatro objetivos importantes de la clase, que es analizar las interrelaciones entre la geopolítica y otras ciencias sociales como la economía, la sociología y la historia. Reconocer cómo los enfoques interdisciplinarios enriquecen la comprensión de fenómenos geopolíticos actuales. Aplicar conceptos de distintas disciplinas para interpretar conflictos o dinámicas internacionales y analizar los vínculos entre geopolítica y economía, sociología e historia, con énfasis en América Latina. De hecho, estos cuatro objetivos, que son objetivos este, muy aplicados a la conexión, ¿verdad? Que hay entre una, en un rigor académico sobre las disciplinas que los docentes impartimos en las universidades, sobre todo los objetivos dicen mucho, ¿verdad? Los objetivos persiguen, en este caso, de que el estudiante vea estos cuatro objetivos como la parte fundamental de la clase. Entonces, ¿cómo de alguna manera se va a analizar esa interrelación entre la geopolítica y otras ciencias sociales? Bueno, hay distintas maneras, hay distintos métodos, ¿verdad? Que se pueden destacar para eh, analizar. En el caso de la sociología,
hay que manejar el método de el método de la observación, la inducción, todo eso. Hay cantidad de métodos. Hay que reconocer cómo los enfoques interdisciplinarios enriquecen la comprensión de los fenómenos geopolíticos actuales, aplicar conceptos de distintas disciplinas para interpretar conflictos o dinámicas internacionales. Vemos lo que sucede en la actualidad. Hay una dinámica grande y peligrosa de los conflictos internacionales. No sé si ustedes le están dando seguimiento a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde están participando todos los líderes de los estados, los jefes de estado de los países que son parte miembro de las Naciones Unidas. Ayer creo que le tocó a Estados Unidos, eh, participó Donald Trump ahí, el presidente de Estados Unidos, y dijo muchas cosas. Sería que analicen las cosas que dice. Y ahí es importante, todo eso tiene que ver con la geopolítica. Entonces, eh, la economía, habíamos dicho que la geopolítica estudia cómo el poder se distribuye en el espacio global. No actúa sola, se nutre de otras ciencias sociales que explican los procesos económicos, sociales e históricos que moldean el mundo. Eso es lo que estoy tratando de explicar, ¿verdad? Eso es lo que estoy tratando de decir, que la geopolítica necesita otras ciencias, otras disciplinas. Eh, Cuando hablamos de geopolítica, voy a abrir un paréntesis aquí en lo que estoy explicando. Cuando hablamos de geopolítica, estimados estudiantes, no lo tomen un concepto como un concepto meramente abstracto, ¿ya? Como así tienen muchos, tienen un pensamiento o una conclusión sobre la filosofía que la ven como una ciencia abstracta. Yo no las considero así, ni la filosofía ni la geopolítica. Entonces, porque, por ejemplo, decimos, bueno, hablamos de geopolítica, pero ¿cuál es la geopolítica de los estados? Estamos claros. Y hacía la relación o la diferencia, más que relación, diferencia entre la geopolítica y la geografía política, que yo creo que ustedes tienen esa disciplina, esa materia en su penso, que es la geografía política. Entonces, no es un término abstracto. ¿Cuál es la geopolítica de los estados? ¿Ah? Ahí se los dejo para que ustedes tengan una apreciación y un análisis del término, porque ya lo saben, ya se los expliqué en la clase pasada, no se los voy a repetir. Pero sí es interesante entender que esa geopolítica de los estados tiene una intermediación por parte de otras disciplinas que le ayudan a entender los procesos más importantes que sucede en cada estado, en cada región del mundo, en cada continente, por decirlo así. ¿Cuáles son esos procesos? Muy simple, ahí lo dice la diapositiva, económicos, sociales e históricos. Esos son. Ahora, si vas a desagranar, ¿verdad? Si se puede decir así, los tres términos, vas a hacer una especie de un mapa conceptual, ¿verdad? O un cuadro sinóptico, puedes hacer de esos tres términos. Económico, comercio internacional, economía internacional, aranceles, ¿verdad? Importaciones, exportaciones a nivel internacional. Ahora lo ves a nivel local, pues casi es igual. Producto Interno Bruto, empleo, Producto Interno eh, de cada estado, Producto Interno Bruto de cada estado. Lo vas a ver
Entonces, lo social, salud, educación, demografía, población, histórico, la memoria histórica de los estados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo vas a ver desde el punto de vista histórico, también vas a analizar qué sucedió con el problema de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, perdón, que dicho sea de paso, la Segunda Guerra Mundial fue producto de esa materialización ideológica, política que tuvo Hitler y sus geopolíticos que estuvieron en el momento, como aparecieron en la primera clase y los nombré, que esos fueron los que crearon y establecieron esta disciplina. Bueno, tenemos con la economía, ahí está lo que les estaba explicando. Hay un ejemplo aquí abajo que lo pueden ver claramente, la disputa por el litio en Bolivia, Chile y Argentina ha reconfigurado inversiones y alianzas globales. ¿Se fijan? Lo que les estaba diciendo hace un momentito en la anterior diapositiva. Entonces, y no solamente esa parte, tenemos en el Medio Oriente, tenemos en el, en el Pacífico, en Asia Pacífico, por decirlo así, tenemos el mar Mediterráneo. Ustedes se ubican dentro del mar Mediterráneo, una zona súper, súper, súper estratégica, históricamente hablando y actualmente hablando. No hay diferencia, no ha cambiado nada. ¿Por qué se agarraban los griegos entre todos por controlar toda esa parte del mar Jónico, eh, la isla de Creta, todas esas partes ahí? Las luchas entre ellos básicamente eran luchas meramente por el control marítimo, el comercio, etcétera. Y sigue teniendo un impacto importante esa misma geopolítica y economía en ese sector del mundo, y no solamente eso, sino en todo el mundo. ¿Estamos claros? Lo mismo vemos con Venezuela en el problema que tiene con Estados Unidos en el Mar Caribe, ¿verdad? Lo mismo tiene China allá en el estrecho de Taiwán. Allí también, en el estrecho de Taiwán, hay grandes posiciones geopolíticas por parte de las potencias que participan en esa. Entonces, el comercio internacional es una parte sustancial de la geopolítica y la economía. Los recursos estratégicos también. La dependencia económica también. Si hablamos de comercio internacional, tenemos las rutas que les acabo de mencionar, ¿verdad? Las rutas, los tratados que responden a intereses geopolíticos, los recursos estratégicos. ¿Cuáles son esos recursos estratégicos que existen en el mundo? Petróleo, litio, agua. Agua dulce y agua salada también, porque aún así el mar, pues el comercio lo necesita para pasar todo lo que va a pasar en transporte ahí. Y toda esta parte de los recursos y generan tensiones y alianzas en el mundo. Entonces, geopolítica es un término muy importante y también genera dependencia económica. Sobre todo crece la deuda externa y la dependencia tecnológica entre los distintos poderes del mundo, etcétera. Entonces ahí está el detalle. Tenemos la geopolítica y la sociología, otra disciplina que es básicamente importante en la geopolítica. ¿Por qué la sociología? Yo se los mencioné hace ratito.
economía, sociología e historia. Son fundamentales. Y les dije yo hace un momentito, hagamos de esas tres disciplinas un mapa conceptual, o un cuadro sinóptico o un cuadro explicativo analítico, y en cada disciplina vas poniendo una un subgrupo de lo que corresponde a cada disciplina. La economía, dije yo, comercio, etcétera. En la sociología tenemos las migraciones, la identidad nacional aparece ahí. Actualmente está de moda ahorita con el nuevo sistema educativo en Nicaragua. Le han dado a las universidades una historia y la identidad nacional que me parece perfecto, me parece bien, perfecto. A mí me parece excelente esa historia que le están dando a los chavales. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer nuestra historia nacional. Hay otros tipos de historia pues que se relacionan a la historia de Nicaragua, pero en cuanto a la identidad, no es lo mismo estudiar historia socioeconómica de Nicaragua que estudiar historia y la identidad nacional de Nicaragua. No es lo mismo, pero está relacionado. Pero parece importante porque se construye una visión social, una visión de valor de, eh, de las personas, de la sociedad, para poder interactuar entre ese ritmo, entre esa parte que es lo que es la identidad nacional. Me parece correcto, me parece perfecto de que las universidades estén recibiendo esa, esa disciplina, porque la identidad nacional es parte de la geopolítica también. Por eso yo les dije ahorita les hice una pregunta. ¿Qué consideran ustedes cuál sería la geopolítica de los estados? Entonces ustedes tienen que pensar y contestarme. Y si tienen una idea ahorita me la pueden decir. No se vengan aquí a estar calladitos aquí porque necesito que ustedes hablen. No importa que me interrumpan, tienen que hablar, ¿ya? O preguntar. Entonces, tenemos también los movimientos sociales. Los movimientos sociales pueden desafiar el orden establecido y generar impacto regional. Eso es sencillo, entenderlo. Entonces, la geopolítica y la sociología son dos ciencias impactantes en el desenlace y la práctica de de la relación que tienen estos aspectos en los procesos sociales. Es decir, dicho de otra manera, los procesos sociales influyen en la dinámica geopolítica. A ver, si yo pregunto, ¿cómo las migraciones influyen en la dinámica geopolítica? Simple, muy simple la respuesta. Alteran el status quo demográfico de los otros países. Alteran, distorsionan, desequilibran. Dicho de otra manera, alteran el equilibrio demográfico, porque hay una mezcla racial en esas dos poblaciones, la que llega y la población eh, anfitriona, por decirlo de esa manera. Hay una mezcla racial. Y mediante la estancia migratoria en ese país van cambiando los órdenes socioculturales y económicos, y va alterando. Por eso las migraciones es un concepto meramente importante dentro de la geopolítica. La identidad nacional se construye para legitimar políticas internas y externas.
Legitimar políticas internas y externas. ¿Cuáles son esas políticas internas? Son todas aquellas que obedecen a un desarrollo social interno de cada nación. Todas las variables socioeconómicas, culturales, políticas, religiosas que existen a nivel de cada estado, es allí donde interactúan esa parte, y las externas son aquellas variables internas que se vuelcan hacia una exigencia externa a nivel de la política internacional, a nivel de las relaciones internacionales entre los estados. ¿Estamos claros, chicos? ¿Tienen preguntas? Almanza, ¿tenés preguntas? No. No, 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 profe, todo bien en su ¿Todo momento. bien? Ok. Génesis no tiene preguntas, Génesis. Entonces, Génesis Rugama. Porque hay dos Génesis aquí o unas. Hay dos Génesis. Esquivel y Génesis Rugama. Está Gloria. Vamos a tomar nota ahí los que están ahí. Vamos a ver los que están presentes. Pues le voy a poner que se pongan un ratito la cámara para ver quiénes están. Si no les pongo les bajo punto en la asistencia. Ok, ahí estamos entonces, chicos. Vamos ahí adelante. ¿Verdad? Voy adelante. Ya en la otra parte de la clase se conectan nuevamente y vamos a trabajar ahí unas preguntitas y ustedes me las van a explicar. Movimientos sociales también pueden desafiar el orden establecido y generar impacto regional. Aquí tenemos, por ejemplo, el éxodo venezolano ha afectado a política militar y relaciones bilaterales en América Latina. Ahí está el ejemplo en amarillito, no sé si lo pueden ver, ¿verdad? Aquí está el ejemplo. El éxodo de Nicaragua a Costa Rica, el éxodo de Nicaragua a centroamericano, en todos los países del mundo. Los chinos, imagínense, los chinos andan por todos lados, ¿verdad? Un factor impactante del éxodo de los países son los desequilibrios de los órdenes establecidos en interno, ya es generado esto por diferentes causas, por distintas causas, ya sean estas políticas, ya sean estas económicas, culturales, religiosas, que sea. Entonces, esos son tres elementos fundamentales entre la política y la sociología. Entonces, tenemos la geopolítica y la historia, que es la parte última, que aquí vamos a ir buscando cómo llegar a la conclusión del tema. La historia revela patrones de poder y conflicto que explican el presente. Ok, ¿cómo vemos esto en la historia geopolítica? Colonialismo, guerras mundiales, bloques regionales. La historia revela patrones de poder y conflicto que explican el presente. Si vos le das, si cualquiera de los que estamos metidos en la educación, sobre todo en relaciones internacionales, estudiantes de ciencias políticas, de derecho internacional, de política internacional, incluso de comercio internacional, le das clic a la información ahí, porque hay tanta información, hay tantos medios informativos en el mundo, que ahora no dudas mucho en saber lo que quieres saber, más ahora con la IA. Entonces, el colonialismo, ¿por qué es parte de la geopolítica en la historia? Porque este segmento
ha dejado huellas profundas en los estados, en los territorios, en los sistemas políticos, en la economía. El colonialismo en el siglo XIX, allí se desarrolló, o sea, colonialismo y anterior al siglo XIX con los poderes coloniales o los descubrimientos de las potencias europeas coloniales de aquel tiempo, como España, Francia, Portugal. Y después el proceso colonialista que se emerge de lo que fue el desarrollo de la revolución industrial, perdón. Entonces, es un factor determinante, porque ¿qué vino a cambiar el colonialismo? El colonialismo vino a cambiar la, la condición física, o dicho de otra manera, vino a organizar de alguna manera a los estados. Aparecieron los estados nacionales, ¿verdad? Se cambiaron fronteras, aparecieron fronteras entre los estados, no había fronteras anteriormente. Con la caída del Imperio Romano anteriormente y después con otros imperios que surgieron después del Imperio Romano, como el otomano, el Imperio Turco, el Imperio Romano Germánico, y todo esto tuvo una tendencia importante de reorganización, de organización, de establecimiento de distintos sistemas económicos, establecimiento de sistemas políticos como la monarquía, los sistemas ideológicos políticos del mundo, el socialismo, el capitalismo y todo eso. Entonces, las guerras mundiales redefinieron el mapa global y crearon nuevas hegemonías. Bloques regionales, ¿verdad? Surgen para proteger intereses comunes y contrarrestar influencias externas. Ejemplo, el ALBA se creó como respuesta geopolítica al dominio estadounidense en la región. ¿Ya? Ahí dice, subraye, respuesta geopolítica. O sea, iba a contrarrestar el ALBA, ¿verdad? Un sistema de dominio estadounidense que apareció con el nombre de ALCA, 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 Área de Libre Comercio de las Américas. Entonces, en contraposición del ALCA apareció el ALBA, pero como respuesta geopolítica, porque el ALCA también perseguía un dominio geopolítico en la región latinoamericana. Entonces apareció el ALBA. Sencillo. Entonces, en conclusión, la geopolítica se entrelaza con la economía, la sociología y la historia. Comprender estos vínculos permite analizar conflictos, alianzas estratégicas internacionales. En América Latina, estos enfoques ayudan a interpretar desafíos actuales y proyectar soluciones. Ok, muchas gracias acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la otra? Vamos a conectarnos tal vez unos 15 minutitos, unos 20 minutitos en la otra sesión. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Van a responder la primera pregunta que les hice. ¿Cuál es la geopolítica de un Estado? ¿Cuáles son los referentes? Para no entender el término como un término abstracto, sino cuáles son los referentes concretos, objetivos de una geopolítica de un Estado. ¿Ah? Esta es una práctica que la vamos a hacer en la siguiente, en el otro bloque que vamos a volvernos a conectar ahorita. Ahorita les voy a compartir la diapositiva al WhatsApp para que más o menos le den una rapidita lista mientras se conectan. Se conectan con el mismo link, no hay problema. Y porque me tengo que salir para grabar esta parte, si no, no la grabo. Tengo que salir porque son 40 minutos los que me da el Zoom. Y en la otra parte, pues vamos a debatir, a platicar sobre esos aspectos, ¿verdad?
¿Cuál es la verdadera geopolítica de un Estado? En términos, ¿cuáles son los referentes en términos concretos, ¿verdad? Que tiene la geopolítica en función de la economía, la sociología y la historia? ¿Cómo van, cómo hay que entender todo eso en función de los cuatro objetivos que les puse aquí? ¿Verdad? Estos cuatro objetivos. Ustedes, ¿cómo van a analizar ustedes esos objetivos? Ustedes que lo van a reconocer esos enfoques, sobre todo en aquellos que ustedes tengan mayor interpretación. ¿Ok? ¿Estamos claros? Se conectan. Pero ahorita voy a ver, vamos a tomar fotos de los que están ahorita conectados. Hay 14 supuestamente, ¿verdad? Hay 14 muchachos. Entonces la pregunta sigue siendo igual. ¿Cuáles son los referentes concretos de la geopolítica de un Estado? Y lo asocian, y lo asocian a los objetivos que tienen ahí. En este caso, por ejemplo, las tareas que les estoy dejando, ya, voy a aprovechar que me quedan 5 minutos ya para salirme. Después les explico sobre esas tareas cuando terminemos porque parece que no les han subido el material a la plataforma, a la plataforma, ¿verdad que así es? ¿Sí o no? No, ya está una asignatura en plataforma. Bueno, está bien. Ok, entonces ahí vamos. Vamos a salirnos. Ustedes se pueden ir saliendo, solo voy a grabar esto rapidito y después me conecto.